Hola, buenos días a todos. Gracias por su asistencia virtual. Mi nombre es Antonio Armero. Soy profesor asociado en el Departamento de Proyectos de Ingeniería de la Universidad Politécnica de Valencia y con su permiso voy a presentar la comunicación titulada Análisis sobre las condiciones técnicas y la tramitación administrativa de una instalación de rociadores de respuesta rápida en naves logísticas. En primer lugar, como introducción, voy a explicar el problema de este tipo de instalaciones. Veremos también el marco normativo en el que se mueve el diseño. Veremos el tipo de rociadores más adecuado para estas instalaciones y que resuelven el problema. Hablaremos del contenido de los proyectos de instalaciones contra incendios en estos almacenes. Continuaremos comentando las dificultades existentes en la administración para su tramitación, normalmente en la Consejería de Industria. Y por último, expondremos las conclusiones de esta comunicación. Hay varias tipologías de almacenamiento según el grado de automatización. En esta comunicación nos referimos exclusivamente a los almacenamientos convencionales, que la normativa denomina independientes. Son muy habituales en la industria y consisten en pasillos y estanterías, como vemos en la fotografía, en las que se almacenan mercancías paletizadas que se depositan y extraen mediante una carretilla. En el diseño de estos almacenamientos nos encontramos dos problemas. Las configuraciones más efectivas no las podemos diseñar de acuerdo a la norma española. En segundo lugar, el trámite administrativo no es ágil y está sujeto a revisión previa por parte de la Administración, lo que genera incertidumbre en el proyectista y también en la inversión. Con respecto al diseño, la normativa actual para alturas de más de 6 metros, me refiero a alturas de estanterías, obliga a colocar siempre rociadores intermedios. Los rociadores intermedios son aquellos que se distribuyen a media altura por el interior de las estanterías. Los podemos ver en el ejemplo de la fotografía que ilustra la diapositiva. Estos rociadores intermedios no son deseables por dos motivos fundamentales. Impiden que la estantería se pueda mover o reubicar. Y en segundo lugar, el continuo trasiego de la mercancía produce con frecuencia daños a la instalación que se traducen en inoperancia y en fugas que generan daños en la mercancía. Una opción para evitar estos rociadores intermedios es el uso de rociadores del tipo ESFR, Early Suppression Fast Response. La norma UNE los contempla desde 2015 y los recoge en un anexo específico, anexo P, pero no es de obligado cumplimiento. Y la naturaleza de la mercancía que recoge la norma está limitada a plásticos, lo que resulta insuficiente para su aplicación de forma general. El marco normativo se compone de dos reglamentos, el de seguridad en los establecimientos industriales, que es del año 2004, y el reglamento de instalaciones de protección contra incendios, el RIPCI, que es de 2017. En los dos reglamentos se hace referencia a normativa UNE, en concreto en el primero, en el anexo 4, tiene 4 anexos el reglamento, existe una relación de normativa UNE de obligado cumplimiento. En esa normativa encontramos la UNE 12.845, que tiene que ver con la definición de los sistemas de rociadores automáticos. En el siguiente reglamento, en el de instalaciones, en el año 2017, encontramos que también hace referencia a la normativa UNE, pero una versión más evolucionada, que es la de 2010, que en teoría sería la que actualmente es obligatoria. Ninguna de las dos normativas obligatorias incluye los rociadores ESFR. Además, el reglamento hay que tener en cuenta que diferencia respecto de cualquier otra actividad las de almacenamiento, con lo cual estamos dirigidos a exclusivamente utilizar la normativa relacionada con el almacenamiento. Los rociadores del tipo ESFR están diseñados para una supresión temprana del fuego y para una respuesta rápida. De ahí el nombre. Las características de este tipo de rociador son las siguientes. Tienen un mayor caudal de agua y permiten obtener hasta 3 veces la cantidad de agua que da un rociador convencional. Además, las gotas de agua son más grandes, tienen mayor inercia y permiten alcanzar los niveles más bajos de las estanterías y además sin evaporarse por el camino. El objetivo de este tipo de rociador no es el control del incendio, sino el apagado total del fuego. Como limitaciones tienen que la altura máxima de la mercancía no debe superar los 12 metros, el área máxima de cobertura de un rociador de este tipo es de 9 metros cuadrados y el control de humos de la instalación a proteger tiene que ser obligatoriamente manual.
En cuanto al proyecto de estas instalaciones, el proyecto es complejo. El ingeniero que realiza el proyecto de protección contra incendios debe tener en cuenta, es decir, diseñar y calcular al menos 4 instalaciones. 3 instalaciones hidráulicas que comparten una misma reserva de agua y un mismo grupo de presión. Y por último, una instalación de control de humos mediante depósitos y exutorios. Uno de los requisitos deseables en estos establecimientos logísticos es que sean diáfanos, es decir, que no estén sectorizados. De esta forma se puede acceder a todo el almacén con comodidad. Las carretillas elevadoras se pueden mover dentro del establecimiento con mayor libertad. Se puede conseguir que una nave no esté sectorizada, según el reglamento, si se cumplen 2 condiciones. La primera es que existe una instalación de rociadores, lo que normalmente ocurre porque las dimensiones, las superficies son elevadas, son altas. Y en segundo lugar, que la distancia a los límites de las parcelas colindantes con posibilidad de edificar sea superior a 10 metros. Esto ya es más difícil, depende de la instalación, depende de la nave y no siempre ocurre. Las naves que cumplen estas 2 condiciones se denominan en el sector de tipo exentas, de tipo C exentas, y son óptimas para estos establecimientos y por tanto muy deseadas en el sector. Una vez se realiza el proyecto, tiene lugar la tramitación administrativa del mismo. La Administración se autoriza siempre y cuando se cumpla la normativa que es de aplicación. Por tanto, como es lógico, el proyecto se debe realizar de acuerdo a los reglamentos anteriormente mencionados, si bien no siempre es posible. La última versión de la normativa UNE, la 12.845, sigue con las limitaciones comentadas y por tanto no es posible seguirla. El reglamento, sin embargo, deja una puerta abierta para poder usar otra normativa de reconocido prestigio. Tal normativa es la NFPA 13. Esta sí es exhaustiva y recoge toda la casuística en almacenamiento. El problema es que esta opción requiere de un aprobado administrativo previo, lo que ralentiza el proceso de diseño y puede retrasar la inversión. Es decir, la tramitación administrativa cuando el proyecto se desarrolla por esta vía es problemática. Aparte de lo que sería la tramitación del proyecto mediante la utilización de una normativa de reconocido prestigio, como puede ser la NFPA 13 americana que hemos mencionado en la diapositiva previa, el reglamento también permite otras herramientas. En el apartado B se recoge lo que se denomina aplicación de técnicas de diseño prestacional, que son simulaciones informáticas que permiten utilizar otros elementos que puedan luchar contra el fuego y que no son los reglamentariamente prescritos. Entonces, existen técnicas de diseño que producen el incendio o simulan el incendio de manera que podamos ver si las herramientas o el diseño realizado por el ingeniero permite su control y su apagado en un tiempo determinado. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería un diseño prestacional. Se reproduce el incendio mediante herramientas informáticas y se observa si se puede o no se puede controlar. Junto con esta simulación informática, pues es necesario presentar para su aprobación en el organismo competente de la Administración un certificado de una OCA en materia de incendios o de un organismo público equivalente, como puede ser una universidad o un instituto tecnológico, quien certifica que los datos entregados en el proyecto son correctos. También haría falta entregar un certificado de bomberos municipales indicando el tiempo que tardarían en llegar al punto de fuego, lo que se denomina una isocrona. Vemos cómo en la imagen se produce el incendio, cómo se ponen en marcha los rociadores y cómo estos pues, pueden controlar o no el incendio. Vemos el almacén, lo que se llama el depósito de humos. Vemos que no se escapa el humo del depósito y bueno, comprobamos que las herramientas contra incendios que se han diseñado están correctamente funcionando. Y esta es otra de las formas en la que podemos presentar un proyecto para su aprobación por la Administración sin cumplir las prescripciones reglamentarias. Para finalizar, podemos extraer 4 ideas de la presentación. La primera de ellas es que los almacenamientos logísticos, los convencionales, los que he explicado, son mucho más operativos si disponen de rociadores ESFR, la tipología comentada. Estos rociadores dotan de mayor funcionalidad y eficacia contra incendios al almacén.
Su despliegue, el problema es que su despliegue no queda, como hemos visto, bien recogido en la normativa española. Por tanto, tenemos que acudir a normativa americana o a sistemas de simulación. Y como última idea es que los proyectos que se basan en la aplicación de este apartado, que es el que nos permite acudir a estas dos vías alternativas, pues tiene una menor certidumbre legal, ya que requiere de la aprobación de la Administración, la aprobación previa, genera por tanto incertidumbre en el proyecto y por tanto también en la inversión. Con esto doy por terminada la presentación y quedo a disposición de todos ustedes para responder a las preguntas que deseen formular.